Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy estamos en Génesis, vamos a ver varios capítulos hoy, pero vamos a ver solo trozos de la historia de José. Y esto va como parte de los estudios que estamos haciendo, de las lecciones que yo he aprendido estando en una habitación de un hospital. Entonces, claro, allí cuando estás enfermo o enferma o estás enfrentando una situación difícil, muchas veces la pregunta o la pelea que nos entra es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no pasa a otra persona? ¿Qué he hecho para merecer esto? Y esto es lo que realmente pasó con la historia de José. Igual es una historia que conoces, pero quiero resaltar algunos detalles para nosotros que son importantes vivir y ya atar a nuestras vidas en los momentos difíciles. Entonces voy a empezar en Génesis 37 y en el versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces ahí tenemos ya el comienzo de esta drama, para decirlo así. Entonces vemos que un detalle importante es que al principio aquí en este contexto, él tenía 17 años. Eso saldrá más importante más adelante. Pero en este momento vemos la situación entre los hermanos. Entonces ya, esto no es una familia de amor ni de paz. Y entonces ya, si nosotros nos ponemos ahí en la historia y somos de los otros, los hermanos de José, ¿cómo vas a sentir tú? Que claro, cada vez que tú haces algo que no está bien, José va corriendo para contárselo al padre. Y José empieza ya a tener sueños. Y al contar sus sueños, ya lo que dice es que todos van a ponerse de rodillas delante de José. Entonces, claro, si tú tienes un hermano pequeño y te dice eso, ¿cómo vas a sentir? Vas a estar tan contento de decir, ¡ah! ¡Qué bueno que tú vas a ser el más importante de la familia! Yo creo que no. Entonces es lógico, como dice, que, bueno, las cosas iban de mal a peor para los hermanos. Entonces antes no podían aguantar a José y ahora menos. Y ya es una situación difícil. Entonces, ya la historia pasa y un día ya los hermanos están con los animales en el campo, se han ido, y Jacob le dice a José, mira, quiero que vayas con los hermanos, y entonces ya sale a buscarlos. Y cuando ya está acercando a ellos y le ven, ya hacen un plan para ya quitárselo. Ya, es que ya quieren borrarlo de su familia. Y dice en el versículo 26,
Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho? Bueno, entonces ya habían hecho un plan para matarlo. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Entonces, vemos, mira, podéis imaginar ser José, que primero tus hermanos te cogen y ya te meten a una cisterna, como un pozo. Están hablando de cómo te van a matar. Y de repente ven algunos mercaderes que pasan. Y están diciendo, mira, no le vamos a matar. Podemos aprovechar de esta situación, incluso ganar. Porque mira, es nuestro hermano, no debemos matarle, porque es de nuestra carne. Entonces, ¿puedes imaginar la situación de José? Es verdad, es un chico joven. ¿Y cuántos años tiene aquí? Bueno, unos 17, por ahí. Y entonces, claro, igual ya es difícil igual saber exactamente cómo era de persona José, pero vemos que tenía algunas calidades o igual algunos niveles de inmadurez que causaba problemas. Pero ¿puedes imaginar lo que tenía que estar experimentando y pensando José? Y bueno, entonces ya sabemos que va, como dice ahí al final, entonces ya los madianitas le llevan a Egipto y fue vendido a uno que se llama Potifar. Entonces sale en el capítulo 39 y vamos a leer del 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Entonces vamos a seguir un momento, pero es importante ver que ya no está en su hogar, ya está en Egipto, ya ha salido. Entonces ya está como siervo en la casa de este oficial de Faraón, una persona con poder, influencia, entonces ya. Y José empieza a trabajar con él. Y vemos que a pesar de su experiencia, a pesar de su sufrimiento, a pesar de las cosas, las peleas que tenía en su mente, Dios estaba con él. Y dice en el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, vemos el resultado, que Dios está con José, y bendice a todo lo que hace, y su amo lo ve, y por eso dice, mira, voy a entregar a tu mano todo lo que tengo. Y entonces, como dice en el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que él tenía,
Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, ya dejaba todo en la mano de José, porque Dios bendecía todo. Entonces ahí vemos que, claro, como Dios está bendiciendo, es que José tampoco estaba guardando rencor contra sus hermanos. Se había puesto donde estaba. Entonces había decidido, y yo creo que incluso tenía que decidir cada día no dejar la mente volver a esa batalla del pasado. Entonces, porque es natural querer ya volver al pasado y pelear, pero eso ya está pasado. Hay que tratar el tema y ya seguir con el presente. Y eso es lo que vemos en el caso de José. Entonces ya está sirviendo y haciendo todo bien y la bendición de Dios viene a la casa de Potifar. Pero si sabemos la historia, entonces yo te animo a seguir leyendo. Como he dicho, vamos a hacer saltos para ver la historia por encima. Pero ya la mujer de Potifar dice, José, ¡buah! Mira, él es muy hermoso. Y empieza a intentar atraer a José. Le invita a dormir con ella. Pero en cada caso José dice, mira, no. Y tiene esa actitud, mira, mi amo es Potifar, él me ha dado todo, menos a ti. Entonces, yo voy a servirle fiel. Y llega un momento cuando ya la esposa de Potifar se enfada, como José no recibe su invitación, y ya acusa a José por algo que no hizo, no había hecho. Y Potifar, al oír estas noticias, esa acusación, dice en el versículo 19 del 39, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. O sea, que ya su cara cambió. Se explota de enfado, de ira. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Entonces, ¿puedes imaginar? Entonces José, que tenía la vida buena, entre comillas, con sus padres, y empezó a tener sueños y que Dios ya le hablaba, parecía que las cosas iban bien, y llega a ser vendido. Llega a Egipto, y parece que las cosas van bien, Dios está bendiciendo todo lo que hace, y ya recibe el apoyo de su amo, y sale una mentira de la esposa, y ya está en la cárcel. Y dices, pero, madre mía, ¿qué es esto? Estoy haciendo lo que debo hacer, estoy viviendo como debo, pero mira, palo tras palo. Pero dice en el versículo 21, empieza con la palabra pero. Entonces está en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Entonces, otra vez, Dios obra en esta situación injusta. No es que José ya entiende el porqué, pero ve que Dios obra. Y dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces es importante porque eso no es el primer día estando en la cárcel. José tenía que haber estado ahí un tiempo, aunque sea un tiempo corto. Pero José no está ahí como una persona agria, ¿ya? Cantando el pobre de mí, esto es injusto. Entonces él cada día tenía que haber enfrentado la situación y haber decidido no dejar la injusticia definir quién es. Eso es importante. No dejaba el pasado ser cadena para el presente. Pero yo diría otra vez que no es que decides una vez y ya está. Es una pelea constante. Pero después empieza a ver el fruto de esa decisión. Y ve cómo Dios le está usando ahí en la cárcel incluso. Y vienen dos siervos de Faraón, que ellos entonces están ahí en la cárcel con él. Entonces ya estamos en el capítulo 40. Y vienen el copero y el panadero. Entonces ya como presos. Y los dos tienen sueños y no saben qué significan. Entonces dice en el versículo 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Es curioso, ahí también vemos otro detalle de José. Aunque él está en la cárcel, vemos que no estaba deprimido. Porque cuando nos encontramos así, cuando nos sentimos así, ¿qué hacemos? Nos miramos a nosotros mismos, no a nadie más. Entonces, él está aprovechando del tiempo que tiene, aunque está pasando una injusticia. Y aquí vemos que él ve a otros. Y ve que están tristes estos dos. Y pregunta, dice en el versículo 7, él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces José dice, mira, Dios puede dar el significado de esos sueños. Entonces, contádmelos. Y después él explica lo que significaban y lo que salió es que uno, después del paso de 3 días, va a salir y volverá a su trabajo. Y el otro también va a salir, pero va a morir. Entonces a él que va a salir y volver a su trabajo, José dice, mira, cuando tú estás delante de Faraón de nuevo, por favor, cuéntale de mi situación. Y en el versículo 23 ya sale, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Entonces José ayuda o responde a esta necesidad de los dos.
Y el que recibe las buenas noticias ya, cuando sale, olvida completamente de José. Si tú eres José, ¿cómo te sentirías? Yo hubiera dicho, pero, ¿de verdad? ¿Otra vez? Yo pensaba que Dios me había puesto aquí ya para trabajar y ahora me ha dado salida y ¿qué ha pasado? Le ha ayudado cuando él tenía una necesidad, le ha ayudado y me ha dejado, me ha olvidado. Y dice en el capítulo 41, versículo 1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. O sea, ya 2 años más pasan. Y esta vez Faraón tiene un sueño. Y sabe que es algo importante y intenta encontrar a alguien que puede explicarlo. Y no hay nadie. Y en ese momento el copero dice, José. Entonces le dice a Faraón, mira, hay alguien en tu prisión que te puede ayudar. Y bueno, básicamente entonces José sale y cuenta el sueño, es que habrán 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Entonces Faraón ve la sabiduría y ya pone a José para proteger, para guardar durante los primeros 7 años y después para controlar y distribuir la comida durante las siguientes 7. Entonces Faraón dice, mira, tú serás la segunda persona en todo el reino, que en ese entonces era como todo el mundo, porque era uno de los sitios más poderosos, más importantes. Y entonces ahí está José. Y ahí vemos cómo Dios había obrado. Y como José había guardado también la mente de no dejar actitudes malas sobre el pasado. E incluso más adelante, vamos a ir, porque más adelante, en el capítulo 45, entonces ya los hermanos, después de los primeros 7 años, y ya empiezan con los años de escasez, y Jacob envía a sus hijos ir a Egipto para pedir la posibilidad de coger comida. Y claro, José es el dueño, es el que está controlando toda la comida. Entonces, claro, esto realmente es una oportunidad que José podría haber dicho, ahora es el momento de devolvéroslo. Pero no tiene esa actitud. Dice, bueno, en el principio los hermanos no reconocen que es José, pero después de varios detalles, llegamos al capítulo 45, y en el versículo 3 es cuando José revela quién es a los hermanos. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces ya están con tanto miedo y temor porque saben lo que habían hecho a José. Entonces ni pueden contestar porque ya durante todo ese tiempo lo tenían ahí guardado, sin resolver. Entonces porque José tenía el poder incluso de matarles en este momento o arrestarles. Entonces dijo José, versículo 4, a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces ya vemos lo que tenía José en el corazón. No es enfado, no es el deseo de devolver lo que habían hecho a él. Es importante también reconocer que él, desde el momento que fue vendido, o tener ya los problemas con los hermanos, él tenía, si recordamos, tenía 17 años al principio de esta historia. Y cuando fue librado de la cárcel, tenía ya 30. O sea, esa historia de subidas y bajadas ya. Entonces, eso fueron 13 años. 13 años de palo. Bueno, palo, un poco de luz de esperanza, palo. Un poco de luz de esperanza, palo. Entonces, pero es importante ver lo que José dice, lo que ha aprendido. Él entiende que Dios tenía que prepararle para este momento. Entonces, es importante. Él entiende que es la obra de Dios. No es que Dios hizo las cosas injustas, pero sí usaba esas situaciones. Porque vemos desde el principio de José, uno que tenía sueños y ya quería comentar sus sueños a todos, y yo creo que con cierto orgullo, a uno que ya podía traducir o interpretar los sueños, incluso el sueño de Faraón, el líder más poderoso de ese entonces. Pero tenía que pasar por un tiempo de prepararse, incluso para poder organizar todo lo que tenía que hacer para organizar la comida de toda la tierra en esa zona. Tenía que pasar por un tiempo de prepararse. Y es como hacer ejercicio. Porque claro, ese tiempo de prepararse no fue un tiempo agradable. Y si tú has hecho ejercicio, igual en el momento de hacer el ejercicio, no es agradable, te duele. Y la mañana después, te duele. Pero ya con el tiempo ves el resultado. Ves la buena salud. Ves las fuerzas, las cosas que puedes hacer. Entonces ya dices, mira, todo ese proceso ha valido. Y eso es lo que pasa con José. Y quiero leer una cosa más. Entonces ya esto es al final de Génesis, es algo curioso. Y en Génesis el capítulo 50, versículo 15, dice, entonces ya el padre ya se había fallecido, Jacob, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, ¿quién nos aborrece? O quizá nos aborrecerá José
y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José: tu madre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Estos son ya 15 años después del momento cuando José ya revela quién es. Y dice que, mira, no he guardado nada en contra de vosotros. Pero ahora, como el padre se ha muerto, los hermanos otra vez están preocupados. Ahora José nos lo va a devolver. Lo vamos a pagar ya. Entonces ya cuentan este cuento, esta historia. Y José está llorando. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces otra vez dice: mira, vosotros hicisteis mal, pero Dios lo usó por bien. Entonces, es así, es como levantar pesas para formar músculos. Realmente lo que el cuerpo hace es que hay que romper las fibras, pero cuando ya vuelven, ya son más fuertes, más grandes, pueden hacer más trabajo. Pero duele, es difícil, como ejercicio. Pero aquí José lo tenía claro. Y al final vemos un clave más. Al final, entonces ya pasa más tiempo, el 24, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y después sí, llevan los huesos de José. Pero es curioso porque él se fue a Egipto cuando tenía 17 años, más o menos. Y entonces pasaba la mayoría de su vida en Egipto. Pero aún así, su identidad no era egipcio. Él no decía que yo soy ahora egipcio. Entonces él quería volver a su hogar. Entonces hoy me gustaría animarnos a nosotros también. Ver este detalle, porque creo que es uno de los detalles importantes para José. Tenemos que entender nuestra identidad. ¿Y en qué se basa? No se basa en donde tú naciste. Eso es la diferencia igual con nosotros y José. Nuestra identidad se basa en Dios. Él nos dice que nosotros, podemos decir, tenemos pasaporte celestial. Nosotros somos peregrinos de viaje. Y nuestra identidad no se basa
ni en dónde nacimos, ni en qué hemos hecho, ni en lo que podemos hacer, ni en cuáles son los títulos que tenemos. Se basa en la obra de Jesús en la cruz, en el hecho de que estamos viajando a nuestro hogar. Entonces, para terminar, me gustaría preguntar ¿quién eres? Y también animarte. Cortar el pasado. No es pretender que nunca había pasado. Hay que enfrentarlo, hay que identificarlo y tratarlo y después soltarlo. Y reconocer que forma parte de lo que Dios va a usar en tu vida para llevarte a hacer algo que ahora mismo no puedes imaginar. José con 17 años no podía haber imaginado que iba a ser el segundo solo a Faraón, humanamente. Entonces, Dios te quiere usar para más que puedes imaginar. Pero tenemos que evitar que el pasado y los dolores del pasado nos hacen llegar a ser personas enfadadas, personas agrias, y soltarlo. Y no olvidar que Dios está contigo y te quiere usar para brillar de Él. Porque tanto el amo Potifar y el jefe de la cárcel y Faraón mismo veían la presencia de Dios con José. Porque él dejaba a Dios obrar en su vida y decidió no dejar el pasado controlar el presente. Entonces, como siempre, si tienes una duda, si tienes una pregunta, si quieres hablar con alguien sobre el pasado, sobre un problema que estás peleando ahora, avísanos. O si necesitas oración, avísanos. Estamos aquí para ayudar y apoyar. Entonces espero que Dios te bendiga y que recordemos cómo definir nuestra identidad y cómo vivirlo frente a las situaciones que nos vienen. Bendiciones y hasta muy pronto. Me rescató la muerte derrotó, cántenlo, Cristo vive hoy.